Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen y darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Damos gracias a Dios que podemos estudiar la palabra libremente, como siempre, examinando los oráculos del Antiguo Testamento, aquellas profecías mesiánicas que anunciaban la aparición del Cristo y su cumplimiento en los tiempos del Nuevo Testamento. Estamos examinando ya esta nueva porción de Jesús y el sábado, pero en el comportamiento de los discípulos, cómo ellos entendían el sábado, ya sea según los rabinos o según el Cristo. Pero antes vamos entonces a repasar algunas de esas profecías maravillosas del Antiguo Testamento que hablaban del advenimiento del Cristo y especialmente el aspecto de su enseñanza. Él viene para enseñar la ley de Dios. Isaías capítulo 2, los primeros 3 versículos los vamos a recordar. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Nos preguntamos si estamos dispuestos a ser enseñados. La profecía dice que Él viene para enseñar y caminaremos por sus sendas, porque de Sión sale la ley y de Jerusalén la palabra firme de Jehová. Bien, estos son ejemplos, textos que hemos leído frecuentemente y que tienen como propósito mostrar que el Cristo viene para enseñar también, es parte de su ministerio. Miremos por ejemplo en San Mateo capítulo 4, versículo 23, acerca de la misión de Jesús, que fue lo que lo caracterizó mientras recorría los pueblos llevando su evangelio, sus buenas nuevas traídas del cielo. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, esto principalmente los sábados, ya que la sinagoga se abre los sábados, predicando las buenas nuevas del reino y a la vez sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto caracterizó la obra de Jesús, de modo que todo cuanto Él traía como un regalo de parte de Dios era ilustrar, enseñar, era hablar de las características del reino de Dios. Allí el Señor está mirando el corazón, no tanto las apariencias externas que a veces deslumbraban a los hombres, cuanto más a los judíos, y consideraban que alguien venido con esplendidez o con dinero, con poder, el hombre estaba capacitado para enseñar, y cuanto más lejos de la verdad, porque lo que Dios mira es el corazón. Jesús pues llegó a ser el gran maestro. Él dijo: no os llaméis vosotros maestros, porque hay uno solo, que es el Cristo. Bien, los seguidores de Jesús ahora tienen ese cometido de parte del Maestro. Ya Él se los había dicho: ustedes son testigos de estas cosas y lo van a anunciar. Esto aparece en Lucas capítulo 24. Quizás vamos a repasarlo desde el versículo 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, como es capítulo 42, 21 de Isaías.
Allí en los profetas, esto es Isaías 42, 21, habla de la exaltación de la ley. Y eso el Cristo lo hizo. Cuánto más sus amigos ahora debían enseñar esas verdades. Ahí tenemos el texto. Por lo tanto, los discípulos debían ser continuadores de la obra que había abierto Jesús. Un surco nuevo. Era el Cristo enseñando las grandes verdades del reino de Dios. Bien, dice todavía más acá en Lucas 24, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y aún en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, para que ellos salieran a predicar todas las enseñanzas del Cristo. Vamos a continuación a mirar nuevos ejemplos, mayormente en la experiencia de Pablo, en su enfoque, y cuanto más de primera mano. Él había sido rabino, fariseo, así que entendía muy bien las leyes y prescripciones creadas por los antiguos rabinos anteriores a él, e incluso contemporáneos también, cuyas opiniones engrandecían el volumen de normas, de prescripciones que los judíos creaban, creyendo que con ello protegían mejor la ley de Dios, que la hacían cumplir mejor y nada más lejos de la verdad. Por el contrario, más bien estas leyes humanas entorpecían el mandamiento. Así que llegado el sábado, ¿cómo debía enseñarse la palabra? Y los discípulos aprendieron muy bien. Llega el sábado, exalten a Cristo, tomen el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, ábranlas, que la gente mire allí cómo ustedes enseñan las verdades del Evangelio del Cristo. Miremos quizás como contraste en el capítulo 13 del libro de Hechos. Pablo tiene su sermón, su argumento en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Versículo 26 y especialmente el 27, Pablo tiene palabras. Notemos lo que va a decir. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarla. Notemos, amigos, aquí el texto nos está hablando de una guarda del sábado que los rabinos procuraban, que ellos hacían, que la gente obedecía el mandamiento, todos iban al culto, pero el texto está diciendo, ellos mataron al Cristo según las profecías que decían que lo harían mientras iban al servicio del sábado para aprender la palabra de Dios. Si ahí se enseñaba cómo es que ellos, siendo sabedores, alumnos de la Biblia, cumplen lo que la Biblia condenaba. ¿Para qué les sirvió el sábado? Bien, esto tiene mucho que ver por el efecto de los rabinos, que en lugar de enseñar la llana palabra de Dios y tener luz del Espíritu Santo, o como dice el texto que hemos leído de Lucas 24, que Jesús les abrió el entendimiento. Esta es una obra de Dios, que la mente carnal, saturada de egoísmos, cuántas cosas que nosotros tenemos, de nuestras cosas privadas, de nuestras actividades, en algunos casos pueden ser hasta cuestionables, algunos asuntos nuestros, típicos del hombre. Y nos ponemos a leer la Biblia. No creamos necesariamente, amigos, que ya la entenderemos de por sí, sino que necesitamos la obra del Espíritu Santo que limpie la maleza que hay adentro de nuestra cabeza, para que entonces discernamos, percibamos por dónde Dios va, qué es lo que me quiere decir a mí, tan acostumbrado a mis asuntos carnales. Bien, esto es lo que pasó esos sábados. Leemos otra vez, versículo 27. Este es el sábado de los rabinos, su forma de guardarlos, al oscurecer la palabra de Dios,
Cuando viene el cumplimiento, ni sabían que quienes estaban leyendo eran los asesinos. A ver, leamos el texto otra vez. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Saben, esta es una gran lección que debiéramos aprender en nuestros días. Como hombres inteligentes que nos preciamos, debiéramos ser cuidadosos cómo nos movemos en los órdenes diarios, en el trato con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en el trabajo. No sea que por ignorar la Biblia hagamos las cosas exactamente profetizadas que harían gente que serían duramente castigados. Vamos a ver un ejemplo en la forma en cómo se expresa Gamaliel. En Hechos capítulo 5, allí al ver a sus colegas del Sanedrín ardiendo de ira de destruir a estos predicadores, que eran los apóstoles, que no se callaban la boca, anunciaban la andanza del Cristo, las profecías que los señalaban. Y los fariseos pues eran vistos, puestos como los asesinos. Entonces el texto nos va a decir lo siguiente, que levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de Biblia, un experto, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dice a sus colegas, varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes de estos días, y entonces él trae dos ejemplos a modo de comparación, de agitadores también, según la óptica de Gamaliel, pero que se solucionó el problema haciéndolos desaparecer. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, un profeta, lo que fuera. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, porque se perdió al cabecilla, y matando al cabecilla, la gente no tiene a quién seguir. Después de este se levantó Judas el Galileo, otro agitador, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, lo mismo que pasó con Teudas, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora entonces el consejo que va a dar Gamaliel. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero miremos las sabias palabras que da a continuación. Pero si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Finalmente, esta palabra de Gamaliel se convierte en profecía, que Dios los va a juzgar como opuestos a Dios. Y los fariseos creyendo que estaban sirviendo a Dios. Hoy pasa lo mismo. Por eso es tan importante gastar un tiempo para acercarnos a la Biblia y leerla. Y con temas interesantes como es la aparición del gran regalo de Dios, ¿en qué me puedo beneficiar? Podemos leerlo. Y al amistarnos con Cristo, seguramente nuestra vida cambia para bien, para que nuestros trabajos sean eficientes, nuestras relaciones agradables unos con otros, cuando el Cristo mora en el corazón. Bien, esto es lo que los apóstoles llevaban en contraste con lo que los rabinos enseñaban en sábado. Ya lo hemos leído el texto de Hechos 13:27, que los judíos iban a la sinagoga, donde se leen las palabras de los profetas, pero no conociendo al Cristo. Lo leemos otra vez. Que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarla. Amigos, reparemos en la expresión, que se dice allí, que se leen, es decir, se oyen, se leen, se oyen, pero no se entiende, no se conoce. Es decir, estaban leyendo las profecías, pero no las conocieron cuando las cumplieron. Porque uno jamás va a leer algo donde se dice de un asesino y uno va con la intención, voy a cumplir la profecía, quiero ser parte de la profecía que dice que los va a matar, quiero estar yo allí. No, nadie, en su sano juicio. Pero esta gente sí lo cumplió, fueron asesinos. Y en tanto leían la Biblia los sábados. ¿Qué es lo que leían? ¿Qué es lo que los rabinos les enseñaban? Miremos un ejemplo más en Hechos capítulo 2. Allí también
le pasó al apóstol Pedro en el discurso que tuvo con sus oyentes, todos los judíos reunidos para ver semejante portento, y era que 120 humildes personas estaban hablando en diferentes lenguas, por lo menos 14 naciones estaban representadas, judíos que habían venido de diferentes naciones. Recordemos a las 3 fiestas obligadas de la ley de Moisés: la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua era la primera, Pentecostés y los tabernáculos. En esta ocasión es Pentecostés. Miremos ahí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos, maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran judíos, pero que habían sido esparcidos y cada cual iba o fueron llevados a distintas partes. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose: ¿qué será esto? ¿Qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están llenos de vino, no les hagan caso, están borrachos. Bien, lo cierto es que convocada la gente para hablar, Pedro toma el micrófono, diríamos hoy, y entonces comienza él a hablar un poderoso sermón. Pero miremos entonces en los versículos 36, 37, ya cerrando el sermón, las palabras tremendas que él va a decir. Fijémonos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás compañeros: varones hermanos, ¿qué haremos? Se veían perdidos. Bien, amigos, esto muestra entonces que aún yendo a la sinagoga los sábados, los rabinos les enseñaban, pero Pedro les tuvo que decir: ustedes son los asesinos, y sin embargo Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque había una profecía que lo decía. Salmo 110, podemos leerla. Allí estaba el Salmo 110:1, que lo leían frecuentemente, y a pesar de que uno fue el asesino, Dios se hace cargo de hacer esto que dice: dijo Jehová a mi Señor, que es el Cristo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que leían frecuentemente en sábado guiado por los rabinos, precioso salmo, sin conocer, sin advertir, que ellos eran los asesinos de quien Jehová finalmente le va a decir: vente tú acá, siéntate a mi derecha. Y que se los diga: ustedes son los asesinos de él, es terrible, es un momento de convicción profunda. Bien, los apóstoles, los sábados, guiados, enseñados por Jesús, van a exaltar al Cristo cada sábado que viene. Así tomar la profecía y decirles: este es el Cristo. Y lógicamente la reunión se divide. Miremos cómo se dividió esta primera reunión que ya estudiamos de Hechos capítulo 13. En el segundo sábado hubo 2. El primero en que los gentiles quedaron impactados, versículo 42, para que volvieran los discípulos en la siguiente ocasión. Y en el 44 leemos el segundo siguiente sábado, en que se reunió toda la población. Y luego de ello, problemas con los judíos, se dividió la asamblea. Repasemos esos textos. El siguiente día sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Como ya se dijo, no se hizo la reunión al siguiente domingo de la semana anterior. Miremos el 42 en la versión de las Biblias de las Américas, ahí está mejor traducido, una expresión que coincide con la Reina Valera 60, pero allí la gente está saliendo de la sinagoga, gentiles que habían participado. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas que acababan de escuchar en el sermón de Pablo. A lo largo del sermón, recordemos, él tomó el texto, uno de los textos de las profecías, y comienza a dar su sermón para culminar en la exaltación del Cristo. 44, ahora se reúne toda la ciudad, complacidos con el sermón, pero entonces la división de la gente. Esto es lo que tenía que pasar en sábado también, y es que aquellos que seguían a los rabinos, llamémosle el sábado de los rabinos,
esa gente ya estaba predispuesta contra los bellos anuncios de los siervos del Cristo, que venían a traerles buenas, preciosas. El Cristo, ya se cumplió la profecía dicha, ya hoy tenemos todas las evidencias de que se cumplió, resucitó, envía el perdón, pero uno que tiene el sábado de los rabinos se cierra, no quiere escuchar. Tremendo. Bien, miremoslo del versículo 45 en adelante, Hechos 13. Pero viendo los judíos la muchedumbre de gentiles, se llenaron de celos. ¿Por qué el celo en sábado? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando en sábado. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con esfuerzo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nos acordamos que en Isaías 42:6 se nos decía que Jesús fue puesto por pacto del pueblo y por luz de las naciones. Lo tenemos allí. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Versículo que sigue: para que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos, de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Bien, Pablo está diciendo también lo mismo allí en su descargo frente a los acusadores judíos que no lo toleraban, cuando dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de las naciones o de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y Pablo creía que su obra cumplía la orden que había dado el Señor allí en Isaías capítulo 42, que se le había dado al Cristo y por extensión a los seguidores del Cristo, cuando Jesús les dijo, les mandó: ustedes son testigos, anuncien estas verdades. Ahí tenemos el texto: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y Pablo dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, como leemos en el 42:7 también, cuando es luz que abre la puerta de los cautivos. Allí está: para que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos, de casa de prisión a los que moran en tinieblas, hasta lo último de la tierra. Eso era el plan del Señor. Bien, vemos ahora en el versículo 48 cómo avanza esta diferencia entre los hijos de Jesús, los que van a defender al Maestro en sábado, leer la profecía, y en sábado encontrarse con sus enemigos, educados por los rabinos para cerrarles la mente y no aprender lo que el Cristo quiso siempre enseñarles, que la profecía mesiánica estaba para ellos, era un regalo para ellos, pero ellos no lo querían. Miremos entonces 13:48 todavía. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Seguimos más, todavía se lee un poquito más. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los enemigos judíos, educados en la sinagoga por aquellos viejos rabinos que defendían las leyes rituales, ¿qué hacen estos discípulos de esos rabinos? Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, práctica que Jesús les había enseñado, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a invitar a leer Mateo 10, versículo 14, que Jesús ya les había dicho: cuando ustedes sean expulsados, Mateo capítulo 10, 14, ustedes sacudan los pies. Bien, allí Pablo hizo semejante cosa. Y si alguno nos recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad
y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Por qué? ¿Por qué había que hacer eso? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa gente que los rechazó, que vino la luz para ellos, porque Sodoma y Gomorra no tuvieron luz. Pero estos otros que, como en el caso de Antioquía de Pisidia, esa gente que expulsó, que habían instigado a mujeres piadosas, que eran mujeres que tenían influencia en la sociedad, todas y todos hicieron planes para echar a esa gente. ¿Qué hizo Pablo? Lo hemos leído, leámoslo otra vez, es seguir la instrucción del maestro. Ellos sacuden los pies, Jesús les había dicho, con ello para decirles, el castigo que viene es gravísimo contra ustedes porque llegó luz y no la quisieron escuchar. Miramos esto, ahí está, Hechos 13:51. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a la siguiente ciudad. Es decir, que no se les pegue nada en los zapatos, ni el polvo siquiera, para que quede intacto. Así cae la destrucción sobre esa gente. Muy triste, Jesús lo había enseñado. Tan importante entonces es escuchar al Maestro. Ya lo había dicho el capítulo 42 de Isaías, versículo 1. Este me dijo en el que tengo contentamiento. En el bautismo de Jesús, allí se agrega la expresión, a él oíd, escúchenlo. Ahí tenemos allá. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Esto dice el Padre. Y esta expresión reaparece también en Mateo capítulo 3, la buscamos. Mateo 3. Versículo 17. También 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, era para ungirlo como Mesías. Y entonces esa voz poderosa del Padre. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y esta misma expresión reaparecerá en Mateo capítulo 17, cuando la transfiguración. Y allí sí la expresión, escúchenlo. Vamos a mirar, era tan importante, de otro modo, si uno no escucha, corre el riesgo de que el polvo que tenemos en nuestros pies quede pegado acá para que no se pierda nada, a fin de que se caiga todo el castigo sobre la gente desobediente. Ahí tenemos, amados amigos, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí agrega, escúchenlo, a él oíd. Qué sabia es la persona que oye la palabra de Jesús. Aún Saulo de Tarso, el predicador, cuando él sacude los pies, aquel sábado en que lo echaron, él no fue un discípulo directo de Jesús, pero aprendió rápidamente las enseñanzas y captó lo que Jesús quiso decir. Allí que leímos el texto de Mateo 10. Si no les reciben, sacudan los pies. Esto hizo Pablo, sacudió sus pies. No quisieron escucharlo para que el castigo sea completo para esa gente. Bien, amigos, qué importante es mirar a Jesús y con respecto al sábado, cómo nos vamos moviendo. Se va dividiendo la asamblea mientras se exalte a Cristo, se levante la profecía. Ese sábado va a ser un sábado de división. Un sábado feliz para muchos porque encontraron la noticia de que el Cristo vive para ellos, que les puede perdonar, los recibe, les da un nuevo corazón. Mientras que quienes guardaban el sábado al modo de los rabinos, cegado su corazón, ellos se ciegan, se cierran y no hay bendición para ellos, sino más bien el castigo, porque se ha sacudido el polvo del predicador contra ellos. Miremos a continuación nuevos ejemplos del libro de Hechos. Capítulo 15. Vamos a ver capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos
tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Vale la pena, amigos, comentar este hecho porque se va a tornar muy interesante. Y otra vez se repite el fenómeno de lo que este servidor llama el sábado al modo de Jesús o el sábado al modo de los rabinos. ¿Y qué es? Este versículo es el corolario de la expresión de Jacobo, quien era el presidente de la iglesia en ese tiempo, estamos hablando del año 49, cuando se reúne el concilio de Jerusalén para discutir un asunto importante. Y es que en las iglesias donde Pablo predicaba, por Galacia, allí el Asia Menor, había entrado un grupo de creyentes compañeros, pero muy enraizados con el judaísmo, quienes les decían a los hermanos que también debían circuncidarse, trayendo complicación. Pablo no enseñaba ese mensaje y había fuerte discusión, hasta que hubo que traer toda la hermandad, reunirse en Jerusalén, y se hizo ese concilio para discutir específicamente el punto. Cuando se presentan los testigos, allí Simón Pedro trae su testimonio, Pablo y Bernabé traen el suyo, hablan los judaizantes también. Finalmente, el presidente de la iglesia, Jacobo, él zanja y habla sabiamente. Vamos a leer entonces el comentario que Jacobo trae, que incluirá entonces el asunto de la guarda del sábado. Hechos, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Cuando ellos callaron, cuando todos los expositores, primeramente Pedro, luego Pablo, Bernabé, hablaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, el caso de Cornelio, que sorprendió a todos. Pedro contó esa experiencia que fue determinante, cómo Dios los aceptó a los gentiles sin necesidad de los ritos de la circuncisión y junto con ello todas las leyes ceremoniales de Moisés. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como dice la Biblia: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, ahí va a dar la sentencia, como jefe de la iglesia, da un buen comentario, se van a tomar sus palabras e incluso se van a transcribirlas y en cartas distribuirlas a todas las iglesias para que no presten atención a ese grupo disidente que estaban haciendo o librando un mensaje que perturbaba a los hermanos y del cual Pablo y Bernabé se convierten en tenaces opositores. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aquí el detalle interesante que agrega Jacobo: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Amigos, aquí estamos notando algo interesante. En esta discusión grave está en juego el futuro del cristianismo. ¿Se va a convertir en una secta más del judaísmo? ¿O se abre del judaísmo con todas las leyes y prescripciones que los judíos agregaron a la Biblia para que entonces esta nueva religión, estos nuevos creyentes, pongan en práctica todo lo que el Cristo les enseñó? Ese era el gran tema. Si se permitía entonces que los judaizantes triunfaran, envenenarían, contaminarían lo que Jesús ya había enseñado, según leíamos en Marcos 7, versículo 8, cuando dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús no quería permitir que esas leyes humanas entorpecieran, dice allá, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de jarros, vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús había abierto un camino, y es que la gente se volviera a la sola Biblia y confiara en la interpretación del Cristo, que Él vino para ser intérprete de la palabra de Dios. Así lo dice Juan capítulo 1, 17, en la versión de la Biblia de las Américas, u otra versión en que no muestra la oposición entre Moisés y el Cristo, oposición que no está en la lectura del griego original. Juan 1, 17 habla de la no oposición entre Moisés y el Cristo, sino de la superposición. Uno va a complementarle al otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia de esa ley, la verdad de esa ley, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esa fue la obra de Jesús. Bien, ahora, en la sinagoga, según Jacobo, se leen todos los sábados. ¿Qué significa con esto? Que los gentiles tienen una orden específica ahora, que se guarden de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado, de la sangre, prácticas paganas, y que a la vista de los apóstoles son inmorales. No se metan con esto, no hagan tales prácticas de ídolos, fornicación, aún de la contaminación en el alma. Si Dios ordenó que no se coma sangre, según cuenta el libro de Levítico, ¿por qué esta gente comía sangre? Prohíban entonces que no consuman sangre, ni ahogados tampoco, o animales mortecinos, animales que eran cadavéricos, y no se había hecho el desangrado para poder comerlos libremente. La ley de Moisés autorizaba comerlos, pero en forma ordenada, y no así cadáveres con sangre contenida y que uno creía que hirviéndolos o cocinándolos ya estaban habilitados para comer. Lo cierto es que Jacobo da la orden y él agrega, y los sábados allí van a aprender más, porque Moisés tiene quien lo predique, quien lo enseñe, en todas las ciudades, donde se lo lee cada sábado. ¿Qué significa esto? Que los gentiles asistían a las sinagogas, y allí el sábado se leía la palabra de Dios. Pero siempre nos va a quedar la duda si se lee al modo rabínico, con puras leyes adicionales de hombres, o como Jesús quiso que se enseñara, que se exalte en sábado al Cristo y así se lo presente como el sanador del alma. Pero en este caso, Jacobo lo que está haciendo es mostrar que la práctica sabática estaba extendida posteriormente a los días de Jesús, estaba vigente por todas las ciudades. No se menciona en absoluto alguna práctica dominical. Vamos pues entonces a avanzar, a ver más ejemplos de los discípulos de Jesús y su relación con el sábado. Es el caso del capítulo 16, leemos desde el versículo 11, un nuevo ejemplo. Esta vez Pablo en Filipos. Versículo 11 nos dice que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Macedonia queda al norte de Grecia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiese lo que Pablo les estaba enseñando. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. ¿Cuándo ocurrió este evento? Capítulo 16, versículo 13. Ahí nos va a decir entonces en qué momento de la semana ocurrió esta situación del encuentro del apóstol Pablo con esas amistades. Y un día sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Según los estudios muestra que no había sinagoga allí,
por el hecho de que se requerían por lo menos 10 hombres para que habiliten la apertura de una sinagoga. Como eran puras mujeres, allí entonces la palabra de Dios va a crecer por medio de las mujeres. Y es interesante el relato de la ciudad de Filipos, porque Pablo va a ser encarcelado y se encuentra con el carcelero, el famoso caso del carcelero de Filipos, que él tiene que estar velando para que el hombre permanezca allí luego de haber sido ajusticiado severamente. Y no obstante, el carcelero queda convertido por el impacto del terremoto, la caída allí de las piedras de la cárcel, y que ninguno se había escapado. Pablo entonces le pide a este hombre que se acerque y mire que estaban todos sanos y salvos luego del terremoto. Y así el hombre cree que sus palabras, ¿qué necesito para ser salvo? Pablo le exhorta que crea en el Cristo. Bien, estos son los inicios de la iglesia de Filipos, pero como se dice acá, en un sábado junto al río, allí están las mujeres reunidas, se estudia la palabra y también aparece un bautismo. La predicación de la palabra en sábado es exaltar al Cristo. Vamos a repasar nuevamente el texto de Hechos capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante, lo siguiente. Y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿De qué había que hablarle? El sábado era el día ideal para exaltar al Cristo, las profecías mesiánicas. Entonces una mujer de púrpura, llamada Lidia, vendedora de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi hogar, en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos entonces el sabio uso del día del Señor, que es abrir las profecías bíblicas, exaltar al Cristo, que es el Señor del sábado. ¿No dice así el texto? Abrimos Marcos 2, 28 o 27, cuando muestra la naturaleza del hombre y del sábado, y el 28, que muestra su autoridad. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cuanto más en ese día, siendo Jesús el Señor, el creyente tiene que aprovechar ese día para exaltar al dueño de ese día, promover al dueño y el día como vehículo para que el hombre pueda escuchar más de la palabra de Dios, recibir el perdón que Dios quiere otorgarle. ¿Pero en qué consistía el sábado de los rabinos? Reglamentos, prescripciones que hacían pesada la carga, que Jesús ya los había denunciado, lo hemos leído varias veces, Mateo 23, 4. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ni con un dedo las quieren mover. ¿Nos acordamos de ese texto? Lo tenemos escrito ahí. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. ¿Cuándo enseñaban esas cargas? ¿Cuándo las ponían? Los sábados. Los rabinos reunían a toda la congregación los sábados y allí las cargas pesadas. El sábado era para eso. Muy triste, qué contraste con el ejemplo de los apóstoles. Vamos a ver otros más en Hechos capítulo 17, los primeros versículos. Jesús, el apóstol Pablo, nuevamente va a exaltar al Cristo mediante la lectura de las profecías mesiánicas. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. ¿Qué ocurría allí? Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, buena gente que creyó en el mensaje de que el Cristo ya había venido, el profetizado por las profecías. Entonces los judíos que no creían,
¿Por qué no creyeron? Si todos están en igualdad de condiciones y posibilidades. Van juntos el mismo sábado a adorar. Pero ahí se nota la diferencia entre los hombres que siguen al hombre y los otros que siguen al Espíritu Santo. Dejan abierta su alma para que Dios les hable. Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y contando una turba. Noten las cosas que esta gente hacía en sábado, porque esto ocurre después del culto. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Notemos qué mala intención. Era cierto que Jesús es rey, pero ponerlo en oposición con el César para crear mala voluntad, de que la gente tuviera repugnancia a estas pretensiones, queriendo alterar el orden social, ya que el César pues gobernaba, y en tanto no se levantara sublevación, se podía esperar paz y aún progreso. Pero al aparecer un nuevo rey, aparece la subversión contra el emperador de Roma. Miremos cómo sigue la historia todavía. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, una ciudad cercana. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos otro sábado también. Y miremos, amigos, a continuación, la guarda de unos y de otros, de los bereanos y de los tesalónicos, que luego llegan a la ciudad enterados de que Pablo seguían en la comarca cercana. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cuándo la recibieron? En sábado, en la sinagoga. Allí es cuando se predicaba, los sábados, escudriñando cada día ahora las Escrituras para ver si estas cosas eran así, tal como Pablo predicaba. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. La iglesia estaba creciendo, pero acontecen problemas ahora. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Vemos esto? ¿Para qué sirve el sábado para esa gente? Envenenados por los rabinos en cuanto a leyes humanas, ajenos al poder de Dios, invalidando el mandato de Dios, ahora tienen odio, aprovechando el sábado cada vez que haya reunión, agitar los ánimos e ir a sacarlos, a pelearlos en sábado. Increíble. Esto es lo que pasa con los enemigos de Dios cuando se alejan demasiado del Señor. Pero miremos cómo continúa el relato. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí porque querían ver al cabecilla, que era Pablo. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo los llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron, y así entonces pudieron soportar esta situación. Advertimos, hermanos, nos damos cuenta, son dos formas de guardar el sábado. Y queremos ser enfáticos en esto. Los discípulos de Jesús aprendieron del Señor del sábado. Él, con su ejemplo, su testimonio, su enseñanza, les mostró en qué se podía usar el sábado, haciendo el bien. En el caso de él, con el poder que afloraba en su cuerpo, en su corazón, podía curar a la gente enferma. Jesús vino con una misión específica misión señalada por las profecías mesiánicas. Los seguidores de Jesús debían continuar la obra de su jefe, y por donde llegaran, llegados los sábados, hacer la misma obra, abrir la Escritura y exaltar al Cristo. ¿Qué ocurre en el bando contrario? Usan el mismo día también, ancestral, una orden que Dios dio desde la creación. Con el paso de los siglos, los judíos guardaban el sábado, pero alejados de Dios, ¿qué sábado podían tener en su corazón? Miremoslo como Jesús lo expresa en San Juan capítulo 5,
versículo 40 en adelante. Esto ocurre un sábado también. Leemos el versículo anterior. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres yo no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esto Jesús lo está diciendo un sábado, hablándole a todos esos fariseos que se habían reunido, que lo condenaban y criticaban por la curación hecha en sábado, la curación del paralítico. Al decirles que no hay amor de Dios en el corazón, ¿qué es lo que había? Había gloria de los hombres, aplausos humanos. ¿Por qué? Por la bienvenida que le daban a la tradición de los hombres, las opiniones de fulano. Y si había un rabino prominente en el medio, pues se abrían paso para darle su inclinación, su parabién a este rabino, la gratitud por acompañarlos, por la sabiduría que el hombre ponía. Y entonces eran aplausos humanos. Y Jesús estaba en contra de eso, como seguimos leyendo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Y estamos hablando del sábado. Esto ocurre un sábado como consecuencia de la crítica que le hicieron a Jesús por su curación hecha en sábado y la respuesta oficial, acordémonos, San Juan 5, 17 y 19. Esto es toda la continuación del versículo 19. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Así que guardar el sábado abarca también buscar la gloria de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Pero por el contrario, cuando estamos desprovistos de Dios, como lo va a decir a continuación, la palabra de Dios no mora, Dios no está acá. Buscamos la aprobación del hombre y que el hombre nos trate bien. A ver, leemos el texto y les invito a mirar otro donde prueba allí la búsqueda del hombre, de la aprobación del hombre. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí también, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien, allí nomás en el capítulo 5, les invito a que miremos también el texto 42, 5:42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Algo similar lo vemos reflejado en Juan capítulo 9, en la experiencia de los padres de aquel ciego que había sido curado milagrosamente. Busquémoslo para ver lo que significa guardar el sábado desprovisto de Dios. Juan capítulo 9, versículo 20 en adelante. Sus padres respondieron al Sanedrín y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Los padres no querían intervenir. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la iglesia que se abría los sábados. Entonces, ¿cuál era la enseñanza que se daba? Bien, amigos, con esto vemos que había dos formas de guardar el sábado. Y los discípulos en sus días se movieron como Jesús quería que lo hicieran, que exalten al Señor del sábado, al Cristo que abre la profecía y enseña. Y en ese día, en ese vehículo de 24 horas, exaltar al Señor. Mientras que los descendientes de los rabinos, los alumnos de ellos, usaban el sábado como los de Tesalónica para perseguir, para alborotar, para respirar hasta homicidio, encarcelar, juzgar, condenar a estos predicadores. Una antigua actividad de aquellos hijos rebeldes
que luego fueron destruidos con las invasiones de los enemigos. Estos son los discípulos que exaltan el mandamiento del Señor. En sábado enseñan lo que Jesús quiere que se enseñe. Así, amigos, llegamos a esta conclusión. Seguiremos todavía examinando los textos bíblicos para ver que lo que Jesús inició lo continúan los discípulos por el poder del Espíritu Santo que les acompañaba. Les agradecemos que estén sintonizándonos y nos veremos en la siguiente emisión, deseando que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.